Muy buenas noches para todos. Eh, Buenas Mi nombre noches. es Andrea Meléndez, coordinadora de eventos de la Asociación Colombiana de Neurología. Nos acompaña el doctor Andrés Morales y la doctora Betty Gómez. En este tema tan importante que es para todo el personal de la salud, va a ser un conversatorio que va a arrancar con la presentación del doctor Andrés Morales y seguido de unas preguntas y unos temas muy interesantes por parte de la doctora Betty Gómez también. Sigan, por favor. Hola, buenas noches a todos los que están conectados y los que van a ver esta webinar después grabado. Este es nuestro primer webinar de la Asociación Colombiana de Neurología relacionada con temas gremiales y con temas jurídicos. Quisimos empezar con este tema sobre la contratación laboral y civil de nosotros, personal de salud, de nosotros los médicos, sobre todo por las diferentes formas de modelos de contratación que tenemos ahora y por la ausencia de conocimiento en relación a nuestros deberes y derechos con esos contratos y las formas de contratar. Quiero dar la bienvenida a Andrés Morales Ocampo. Andrés es actualmente uno de los abogados en su firma Armando Morales Benítez y Abogados Asociados, que nos está acompañando en la asociación. Andrés ya nos ha acompañado desde hace algunos años, pero digamos que ahora tienen una posición como más presente y más cercana para todos nosotros, que después el doctor Andrés nos va a explicar. Y la idea es que vamos a empezar a hablar del tema. Me pueden ir dejando preguntas en el chat y en todo caso, Andrés nos comentaba que él va a dar una charla corta y después lo que queremos es hacer como preguntas y respuestas y comentarios sobre este tema y pueden alzar la mano y él no tiene problema también en que si quieren interrumpir en algún dato que no se haya quedado como claro, no se tengan las ideas claras. Siéntanse en toda la libertad de que preguntemos en estos espacios. Entonces, Andrés, buenas noches. Muchas gracias por estar acá. Por fin, después de muchas conversaciones sobre hacer este webinar, lo estamos haciendo. Entonces, lo dejo bienvenido para que nos cuente sobre este tema. Muchas gracias, doctora Betty. Saludos a todos los doctores y doctoras que están conectados. Es un placer hoy estar con ustedes y poder conversar, hacer una introducción a este tema de contratación que es tan importante para ustedes, no solamente cuando sean empleados o contratistas, sino también cuando ustedes pues funjan como empleadores o como contratantes. Entonces, bien importante, quiero antes de iniciar destacar que esto es un esfuerzo que está haciendo la asociación. Conversado con la junta directiva, hemos decidido prestarles una asesoría integral a todos los médicos y a todos los asociados de la ACN para que puedan contar con una asesoría permanente que les dé una guía, una instrucción, una consulta, un concepto en materia laboral y en materia de contratación civil. Nosotros queremos dejar abierta esta ventana para todos ustedes y este servicio, donde ustedes antes de realizar un contrato, de firmarlo en la característica que sea, pues que ustedes puedan contar con el servicio y la asesoría de la asociación a través de nosotros como sus abogados. Entonces, pues es de destacar eso y la importancia que le está dando la asociación a que ustedes tengan este acompañamiento por parte nuestra. Hoy vamos a hablar sobre esto que ustedes están viendo. El título suena muy pomposo y suena de pronto más grande que la presentación, pero lo que queremos ver y conversar hoy con ustedes y que ustedes hagan todas las preguntas que consideren importantes durante la presentación o al final, como ustedes quieran hacerlo, que sea totalmente informal, que sea más un conversatorio que una charla magistral o una cátedra magistral, que eso no lo queremos. Los temas van a ser la contratación laboral y el tema del contrato de prestación de servicios, que vamos a analizarlo y lo vamos a ver. Ha sido una de las controversias y lastres que trae la contratación y sobre todo
sobre todo la contratación en el sector salud. En el sector salud, más adelante lo vamos a ver, pero ha habido un abuso de la contratación civil cuando existen realmente un contrato de trabajo o lo que ustedes han oído de pronto mencionar, que es lo que se llama un contrato realidad. Entonces vamos a empezar con la presentación. Vamos a empezar, yo quiero hacer como una presentación de lo que es un contrato y de lo que es un contrato laboral y lo que es un contrato de prestación de servicios, como para que tengamos todos una visión básica sobre estos elementos. Y lo primero que ustedes ven es lo que se llaman los elementos que constituyen, los elementos que convalidan, que determinan cuando un contrato es un contrato de trabajo. Y es muy importante empezar con esto porque cuando hablemos del contrato de prestación de servicios, vamos a ver si existen estos elementos o no. Porque la ley dice siempre, y siempre es siempre que exista una prestación personal del servicio, una subordinación y una remuneración, estamos ante un contrato de trabajo. Estamos ante una vinculación laboral que se rige por un contrato de trabajo. La prestación personal es esta característica de que el servicio lo presto yo. No puedo enviar a un primo, no puedo enviar a un amigo, en el caso de ustedes no puedo enviar a otro médico, sino que a mí la institución, llámese hospital, clínica, fundación, lo que sea, me contrató a mí. Y me contrató a mí por mis conocimientos y por mis capacidades y por mis facultades y mi experiencia. Entonces es lo que los abogados llaman una relación donde se contrata in tituo persona. O sea, es a la persona a la que yo estoy contratando. El segundo elemento es la subordinación. Y esto sin entrar a profundizar mucho en materia legal, pues la subordinación en materia laboral se presume. Se presume que si yo contrato a una persona y le pago a esa persona por unos servicios, se presume que existe una subordinación y que estamos ante un contrato de trabajo. ¿A quién le corresponde demostrar? Si hay una presunción, pues le corresponde demostrar a la contraparte, o sea, al contratante, y lo vamos a ver cuando entremos al contrato de prestación de servicios, le toca demostrar que esa subordinación no existe. Porque como se presume, yo tengo que demostrar que no es válido lo que usted está diciendo y que esa subordinación no es parte de esa contratación. Ahí hablaríamos de la contratación civil, pero ahora lo vamos a ver. Lo importante aquí es que cuando se dan estos tres elementos, estamos ante un contrato de trabajo. La remuneración, pues no hay mucho que decir, es el salario o la contraprestación que yo pago por los servicios que estoy recibiendo. El elemento aquí más importante y de mayor controversia es si yo estoy prestando un servicio subordinado o no. Y un servicio subordinado tiene unas características. Yo cumplo con un horario, yo cumplo con unos turnos de trabajo, unos turnos que no fijo yo, sino que me los fija el empleador o me los fija un tercero que es el que me está diciendo, usted tiene que estar aquí de 7 de la noche a 7 de la mañana y usted tiene que esperar a que llegue otro médico a recibirle el turno. Y usted durante ese tiempo de labor está subordinado, yo le doy órdenes, yo le doy instrucciones, yo le digo si usted tiene que estar tanto tiempo en urgencias, tiene que estar tanto tiempo en hospitalización, tiene que estar tanto tiempo en interconsulta, tiene que prestar los servicios que yo como empleador y como director o coordinador soy el que digo usted cómo me va a prestar ese servicio. En el contrato de prestación de servicios, que lo vamos a ver ahora, esto es totalmente diferente. Yo no estoy subordinado, sino que yo tengo lo que se reconoce como una autonomía o independencia técnica, en otros casos técnica y financiera, pero eso es lo que caracteriza. Entonces, lo importante es que cuando nosotros, ustedes que son contratados, como decía anteriormente, el sector salud es muy golpeado por ese contrato, esa figura de contrato de prestación de servicios. Y entonces que ustedes determinen si yo cumplo estos tres requisitos, yo estoy frente a un contrato de trabajo. ¿Ok? Ya sea
cuando ustedes vayan a contratar a una persona. Las clases de contrato laboral que existen son dos. Yo puedo contratar de manera verbal o de manera escrita. El contrato verbal no es una recomendación en nuestro giro y no lo recomiendo yo. Los contratos de trabajo deben ser por escrito para que tengan todo el clausulado y todos los acuerdos a los que yo he llegado como trabajador o como empleador con la contraparte. Pero muchas veces a uno le dicen, no, es que no hay contrato porque es que fue verbal. No, el contrato verbal es válido y existe y se usa cada vez menos, pues porque la recomendación es que se hagan contratos escritos. Lo que tiene que existir en un contrato de trabajo por escrito y no puede pactarse de manera verbal son el periodo de prueba. El periodo de prueba, ustedes saben que en Colombia el periodo de prueba es máximo hasta 2 meses. Eso ha cambiado con las legislaciones de otros países, muchos. Nosotros tenemos ejemplos como España, donde el periodo de prueba ha llegado a ser hasta de 1 año. En Colombia no puede ser más de 2 meses para que no vayan a establecer un periodo de prueba superior porque no es válido. Y el periodo de prueba, si uno lo pacta por más tiempo, como es inválido, si uno despide a un trabajador después de los 2 meses, creyendo que está en periodo de prueba, pues lógicamente va a tener un problema porque lo va a tener que indemnizar por una terminación sin justa causa. Durante el periodo de prueba está fijado para que yo conozca al trabajador y el trabajador me conozca a mí como empleador. Esa es la característica del periodo de prueba. El periodo de prueba solamente en los contratos que se hacen, se repiten los contratos, solamente se puede pactar en el primer contrato. O sea, yo cada que hago un contrato, por ejemplo, a término fijo de 1 año, solamente puede estar en el primer contrato el periodo de prueba. Porque decimos que el periodo de prueba es para que yo conozca a mi empleador y él me conozca como trabajador. Si ese contrato se va a renovar o se va a hacer otro contrato con las mismas partes, pues ¿para qué el periodo de prueba si ya se conocen? Entonces no es válido. Perfecto, para que tengan también cuidado con esa situación. Cuando el contrato de trabajo es a término fijo inferior a 1 año, el periodo de prueba es la quinta parte. O sea, pongo un ejemplo. Si yo contrato a una persona a término fijo inferior a 1 año por 6 meses, son 180 días. Si yo divido 180 días entre 5, pues si no estoy mal, los abogados son muy malos en matemáticas, pero si no estoy muy mal, son 36 días en el que puedo pactar. Entonces, ojo, porque no puedo pactar 2 meses, porque eso también pasa mucho, pacto 2 meses, a los 2 meses, un día antes o 2, digo, bueno, voy a terminar el contrato de periodo de prueba, y resulta que el periodo de prueba ya se acabó, porque a los 36 días se cumplía en el ejemplo que les estoy poniendo. Otro acuerdo que tiene que quedar siempre por escrito es cuando se trata de salario integral, cuando las partes pactan un salario integral. Salario integral en Colombia es aquel que es igual o superior a 10 salarios mínimos. Eso quiere decir que en este momento en Colombia, para cumplir con el requisito de que un salario sea integral, pues son 13 millones de pesos, más el 30% que es prestacional, y de esa forma se pacta, pero tiene que quedar por escrito, no se puede pactar de manera verbal el salario integral. Y otra cosa que tienen que tener mucho cuidado ustedes es el acuerdo, esos acuerdos de pago no salariales, por ejemplo, donde yo pacto con el trabajador de que le voy a dar una bonificación o un auxilio por movilidad, un ejemplo, o por un pago de un parqueadero. Vamos a poner un ejemplo. Yo ahora voy a ser contratado en la asociación y me van a pagar el salario mínimo, un ejemplo, que es 1.300.000 pesos, y yo con las directivas de la asociación les digo, mire, venir a trabajar aquí y traer mi carro, pues representa que el parqueadero donde yo lo dejo, ese parqueadero me vale 300.000 pesos el mes. Entonces, la ley ha permitido que las partes hagan ese tipo de acuerdos donde yo le digo, mire, ¿sabe qué? Yo pago el parqueadero.
ese dinero no entra al patrimonio del trabajador, es un auxilio que yo le estoy dando y yo puedo pactar con él que no sea salarial. Acuerdos no salariales, ¿qué implican? Pues que yo cuando voy a liquidar prestaciones sociales, cuando voy a liquidar vacaciones y cuando voy a pagar aportes a la seguridad social, no tengo en cuenta esos 300.000 pesos que les estoy poniendo de ejemplo, porque no es justo que si yo le voy a dar un auxilio a mi trabajador, compensarle un gasto que le está teniendo adicional por el servicio que me presta, pues que yo tenga que pagar por ese auxilio de un parqueadero, para poner un ejemplo, que yo sobre ese auxilio le tenga que pagar cesantías, intereses de la cesantía, primas, vacaciones y que le tenga que pagar aportes a la seguridad social. Entonces yo puedo pactar ese tipo de acuerdos no salariales y con esas características, pero debe quedar por escrito. Por eso yo le decía que un cajero en Carulla no es una obra o labor. Eso es una actividad rutinaria del giro normal de Carulla y esa persona tiene que ser contratada por un contrato de trabajo a término fijo o a término indefinido, pero no por un contrato de obra o labor. ¿Correcto? Esas son como las diferencias. No sé si queda claro o quiere que alguna otra precisión en ese sentido. Doctor, yo creo que queda claro. No me han dicho en el chat que no. Puede Perfecto. continuar. Entonces, estamos claros con término fijo y término indefinido y las situaciones de indemnización que hay en ese sentido. En este momento, nosotros durante la pandemia, y por eso quiero hacer una mención muy corta de esto, durante la pandemia nosotros tuvimos una situación de mucha confusión entre lo que era el teletrabajo y trabajo en casa. La gente le decía a uno en la calle, no, yo estoy teletrabajando, otros decían, no, estoy trabajo en casa, y ya hay ley sobre cada uno de esas prestaciones del servicio, donde el teletrabajo es aquel teletrabajo donde yo contrato a una persona para que me preste el servicio directamente como teletrabajador, o le digo a una persona que hoy está prestando mi servicio, que está prestándome servicio en la empresa, un trabajador, le digo, váyase a trabajar desde su casa y préndeme allá. Y el trabajo en casa quedó ya determinado porque es temporal y es por situaciones especiales. Pandemias, terremotos, se quemó la empresa, situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que son temporales donde usted me va a prestar el servicio desde casa y por eso son dos cosas ya totalmente distintas. En temas varios, pues ya hablamos del periodo de prueba, de las características que tiene el periodo de prueba. Y aquí hay otro elemento muy importante que quiero que ustedes tengan en cuenta y es los trabajadores que la legislación laboral reconoce y llama trabajadores de dirección, confianza y manejo. Estos trabajadores, por la calidad del servicio que prestan, muchos de ustedes, muchos pueden tener contratos de trabajo, los que tengan esa suerte, y va a aparecer que es de dirección, confianza y manejo. ¿Qué caracteriza a estos trabajadores? Tienen un salario más alto, unas responsabilidades más altas y sobre todo, como lo dice el título y el nombre de estos trabajadores, son trabajadores de dirección, ¿correcto? La jurisprudencia reconoce a estos trabajadores como aquellos que representan al empleador, tienen características de dirección frente a sus propios trabajadores o frente a terceros. Entonces tienen esa característica de que representan, tienen funciones de dirección. Yo, empleador, he delegado en cada uno de ustedes que me representen en algunos temas y entonces esa es la situación. Por ejemplo, algunos bancos, no ahora, pero en otra época dijeron, no, los cajeros son de dirección, confianza y manejo del banco. Pues imagínense la confianza, ellos son los que manejan la plata y la Corte les dijo no. No, ellos no son de dirección, confianza y manejo, ellos no representan al empleador en nada. Tratar de decir que es que el cajero representa en la cara del banco, no, pero eso no lo convierte en un trabajador de dirección, confianza y manejo. ¿Por qué es importante esta denominación? Porque los trabajadores de dirección, confianza y manejo, la ley dice que no tienen derecho a horas extras o jornada suplementaria.
o sea, un trabajador de dirección, confianza y manejo, tiene que cumplir el horario. Vamos a pensar que en este momento nosotros contratamos para poner el ejemplo, en la CN contratamos a una persona que va a ser la directora administrativa de la asociación. Esa persona, lógicamente, es de dirección, confianza y manejo, y esa persona tiene que llegar a las 8 de la mañana y cumplir el horario, no porque sea dirección, confianza y manejo, entonces llega a las 11, no, llega a las 8 de la mañana, y su horario es de 8 a 5. Pero a las 5 de la tarde nosotros decimos que se tiene que quedar, que tiene que cumplir esas otras funciones. Esa persona no nos puede decir a nosotros mañana, ustedes me deben horas extras o trabajo suplementario, porque la ley lo prohíbe y dice que para esos trabajadores no existe una jornada de trabajo establecida como para los trabajadores regulares, que si pasan de las 5 de la tarde, pues tenemos que pagarles horas extras y los recargos correspondientes. Ahora, ojo a esto, los trabajadores de dirección, confianza y manejo sí tienen derecho a los recargos nocturnos, dominicales y festivos. Eso no lo pueden confundir. Y si ustedes son trabajadores de dirección, confianza y manejo, en algunos casos, para que lo tengan muy presente. Yo, en el ejemplo que estamos poniendo de la directora administrativa que contratamos en la CN, ella después de las 5 de la tarde no me puede decir que le debo horas extras. No tiene derecho a ellas. Pero después de las 9 de la noche sí tiene recargo, sí tiene derecho al recargo nocturno si esa persona se quedó trabajando hoy hasta las 12 de la noche. Entonces, vamos a hacer el caso específico. De 5 de la tarde a 12 de la noche no tiene derecho a horas extras, pero de 9 de la noche a 12 tiene derecho al recargo nocturno establecido en la ley. Y si esa persona yo le digo que venga a trabajar el domingo, no tiene derecho a horas extras dominicales, pero tiene derecho al recargo que trae la ley por el solo hecho de trabajar un dominical o festivo. Yo quiero que eso a ustedes les quede muy claro, que me pregunten si no está claro, porque eso es muy importante en la contratación de ustedes, cuando estamos frente a un contrato de trabajo. Doctor, pero entonces, ¿cómo se liquidarían esas horas? O sea, yo supongamos que igual trabaja 48 horas, 47 horas, dirían, de las 48 horas que usted trabajó, así ella, la persona hubiera trabajado más, entonces sobre esas 48 le liquidan el recargo. Dice, ay, de esas 48 usted hizo, 4 fueron nocturnas o 4 dominicales, porque usted dice, bueno, no le puedo pagar horas extras, pero digamos que sí, y hace parte de su jornada laboral y se liquida igual sobre las 48 horas. Sería Correcto. así. Sí. O sea, vamos a ponerlo con un ejemplo claro. Si yo trabajo de 8 a 5, puedo ser el director del hospital, un ejemplo. Y yo trabajo de 8 a 5, pues cumplo mis 47 horas, ahora son 47, saben que en julio ya van a ser 46, ¿correcto? Y así vamos a bajar hasta llegar a 42 horas en el 2026. Acuérdense, este año bajamos 1 hora, quedamos en 46, el próximo año bajamos 2 y el siguiente bajamos otras 2 para llegar a 42 horas. Pues entonces vamos a poner el ejemplo. Yo soy el director del hospital y yo trabajo de 8 a 5. No, esta semana o este mes no pasó nada extraordinario, pero el mes que viene yo voy a trabajar de 8 a 9 de la noche. No tengo derecho a reclamar nada. Yo no puedo decir ustedes me deben horas extras o trabajo suplementario porque eso no pasó. ¿Correcto? Pero vamos a pensar que de esas 48 o 50 o 60 horas, de esas yo trabajé 12 nocturnas. No las reclamo como horas extras, pero sí tengo derecho a que esas 12 me las paguen con el recargo nocturno del 35%. ¿Correcto? Y si trabajé dominical, tengo derecho a que las horas que haya trabajado dominicales durante ese mes se me paguen con el recargo que trae la ley por trabajar un dominical, que en este momento es el 75%. Entonces, yo sí tengo derecho a esos recargos. Lo que no tengo derecho es a reclamarlo como horas extras, que la hora extra además tendría una remuneración superior
por ser trabajo suplementario o de horas extras. Entonces, esa es, pero muchas personas creen que dirección, confianza y manejo no tiene derecho a nada, ni a horas extras, ni a recargos, eso no es cierto. Eso no es cierto, para que lo tengan presente y tengan en cuenta que el trabajador de dirección, confianza y manejo tiene derecho a los recargos, más no a horas extras o trabajo suplementario. El salario integral, ya explicamos el salario integral, ya dijimos que tiene que ser pactado por escrito. El salario integral tiene esta característica: no tiene derecho a cesantías, ni a intereses a la cesantía, ni primas. El salario integral solamente se le liquida al trabajador las vacaciones, a eso sí tiene derecho, a sus vacaciones, y los aportes a seguridad social que yo hago sobre el salario integral son por el 70%. ¿Ok? O sea que si, para poner el ejemplo, acuérdense que el salario integral es aquel que pasa de 10, que es igual o superior a 10 salarios mínimos. Por eso se le pone el 30% prestacional. Entonces el salario integral en este momento, si alguien saca el número exacto, pues debe ser 16 millones o 17 millones y pico, con ese 30%. Perfecto. Pero yo cuando voy a pagar cuando voy a pagar los aportes a la seguridad social, solamente pago sobre el 70%. Doctor, Andrés, doctor, aquí hay una pregunta. ¿Será que le pueden habilitar el micrófono a la doctora Gina? René. Sí, si quieren habilitar el micrófono. Sí, habilitar el micrófono, por favor, porque no entiendo muy bien la pregunta. Entonces de pronto ella nos ayuda. Listo, Hola, listo. Gina. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Es que cuando hablaban de las modalidades de contrato, pues que ven ahí una experiencia personal, pero cuando mucho tiempo no tuve contrato, luego tuve un contrato de prestación, pero en uno de esos cambios de contratación, yo revisé el contrato y decía contrato comercial, ya no decía prestación de servicios, decía contrato comercial. La verdad que nunca tuve como no sé, el interés pues de revisar, pero pues ya que estamos hablando de esto, no sé realmente esos tipos de contrato que implican, porque me imagino que lo hace la empresa pensando en evitar que más adelante se establezca estos contratos que realmente son laborales porque uno está subordinado y esto, pero no sé qué características tendría ese tipo de contratación. Muchas gracias. Doctora Gina, ya vamos a hablar del contrato de prestación de servicios, con eso termino y vamos a aclarar esa duda que usted tiene, porque sí, miren, el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, ni siquiera es del Código Sustantivo, habla de la realidad sobre las formas. Por eso fue que yo empecé hablando del contrato de prestación de servicio, perdón, hablando del contrato de trabajo y de los 3 elementos de ese contrato. Si quieren, pasemos a la próxima imagen, por favor, y con eso, ya esa es la última, para que ahí sí hablamos a todo. Doctora Gina, yo les decía a ustedes que el sector salud ha sido el más golpeado con el contrato de prestación de servicios. Y perdóneme que use ese tema golpeado, pero es que yo soy un contradictor del uso del contrato de prestación de servicios y del abuso que le estamos dando. Ojo, no es que yo diga que el contrato de prestación de servicios no debe existir, o como se está diciendo que la reforma laboral que se presentó y que está en este momento en el Congreso, que lastimosamente no ha cursado ni el año ni el semestre pasado, y este tampoco parece que va a cursar, quiere regular y limitar esta utilización del contrato de prestación de servicios. Los médicos y las enfermeras en Colombia están siendo contratadas por este tipo de contrato de prestación de servicios que no es real. Perdónenme que sea tan drástico, pero es mi posición y la he tenido en diferentes auditorios, en clase, en todas partes, porque era lo que usted estaba hablando ahora, doctora Gina. Lo que caracteriza un contrato de prestación de servicios es la autonomía técnica y directiva. O sea,
Yo, Andrés Morales, soy un contratista de ustedes. Soy un contratista de la asociación. Yo, cuando la doctora Betty me dijo, Andrés, dictemos un seminario, dictémoslo el próximo jueves, yo le dije, el jueves que viene no puedo. Me dijo el otro y le dije, tampoco puedo. Y pudimos establecer que fuera hoy. Eso caracteriza la autonomía de mi prestación del servicio. No quiere decir que yo sea una rueda suelta, porque si yo le sigo diciendo a la doctora Betty que todos los jueves no puedo, pues va a llegar un momento en que la asociación decide contratar otro abogado porque pues yo no le sirvo. ¿Correcto? Entonces yo sí tengo que tener, lógicamente, unas obligaciones, una coordinación, una asesoría acordada en sus términos y en sus cláusulas y todo eso. Pero lo que caracteriza es que yo mañana le pueda decir a la asociación, no, yo mañana no voy y voy el martes. Eso es autonomía, ¿correcto? Cuando yo soy subordinado, a mí un empleado, o si yo fuera empleado de la asociación, no les puedo decir, mire, yo mañana no voy, yo voy el martes, gracias por todo, porque me van a despedir, porque me van a decir, no, es que usted no tiene esas facultades, usted aquí es un subordinado. Y si yo mañana, si soy un subordinado, llego a las 10 de la mañana a la asociación, tengan la plena seguridad que me van a pasar un memorando diciéndome, ¿usted por qué llegó a las 10? Si yo mañana como contratista llego a las 10, sí puede ser que el doctor Fidel se moleste porque teníamos una reunión a las 8 y yo incumplí. Gravísimo, muy mal hecho, un contratista no debe hacer eso. Pero miren las diferencias que hay. Entonces, cuando los médicos en Colombia tienen que cumplir turnos, y unos turnos que no los fijan ellos, unos turnos que no los pueden modificar a su arbitrio, ellos no pueden decir, no, este turno no me gustó. ¿Correcto? Y cuando en ese turno llegan un paciente o 100 pacientes, los tiene que atender, ahí hay una subordinación. Entonces hay los tres elementos que nosotros hablamos. Hay la prestación personal del servicio de ese médico. Uno, ya se cumplió el primer requisito. El tercero también se cumplió porque le pagamos por eso, todo está remunerado. Y el elemento subordinación, que es el segundo, claro que está presente. Entonces nosotros lo que queremos es simular o disfrazar un contrato de trabajo con un contrato de prestación de servicios. ¿Qué ventajas tengo yo cuando suscribo con usted, doctora Gina, un contrato de prestación de servicios? Pues la ventaja que yo tengo es, uno, no le tengo que pagar prestaciones sociales ni vacaciones. Entonces, ¿cuánto me estoy ganando ahí? Segundo, los aportes a la seguridad social los paga usted. No se los pago yo como empleador en los porcentajes que me corresponden, sino que usted paga la totalidad de sus aportes a la seguridad social, o sea, paga el 16% en salud, paga el 16% en pensión, perdón, paga el 12.5% en salud, paga el 16% en pensión, lo paga usted completo. Entonces, mire los ahorros que yo me estoy haciendo. Por eso es que esta figura que se está utilizando cuando la realidad es otra, porque si Andrés Morales mañana demanda a la asociación porque tenía un contrato de prestación, un contrato laboral, tengan la plena seguridad que voy a perder ese proceso. Voy a perder ese proceso cuando el doctor Fidel o Norma Constanza o la doctora Betty o cualquiera de ustedes pueda demostrar, no, él venía aquí cuando él podía y él era autónomo. Y él se fue de vacaciones para Europa el año pasado y estuvo un mes allá y no vino a la asociación. Cuando demuestren eso, se cae la subordinación. Queda desaparecida la subordinación y ese elemento, al faltarle al contrato de trabajo, pues ya es otra cosa que es un contrato de prestación de servicio. Pero a los médicos en este momento se les obliga a prestar turnos, a cumplir horarios, a estar en el lugar de trabajo. Ellos asumen todos los riesgos, como le estaba diciendo. Realizan, fíjese otra situación, los médicos realizan la prestación del servicio en los lugares establecidos por la clínica o por el empleador y con los instrumentos que tiene ese empleador. ¿Correcto? Entonces, todas esas son características que determinan que estamos ante lo que se llama un contrato realidad.
o un contrato realidad de trabajo. ¿Correcto? Yo por eso es que me opongo tanto a la contratación de prestación de servicios y sufro mucho y llevo procesos en ese sentido cuando entiendo que la realidad es que la persona estuvo subordinada y que no fue un contratista con las características que representa un contratista. Entonces, a ustedes los obligan a presentar unas cuentas de cobros mensuales. Un trabajador no tiene por qué presentar cuentas de cobro. Un empleado nunca presenta una cuenta de cobro. Un empleado nunca presenta el soporte de pagos de aportes porque se los hacen. El empleador descuenta el 8.5% para salud y el 12% para pensión y le quita, le hace el descuento para para esas dos situaciones al trabajador, lo que le corresponde, el porcentaje que le corresponde. Entonces, el contrato de prestación de servicios ha tenido esa nefasta historia en Colombia y lastimosamente, se los digo, ustedes son el sector más golpeado con este tipo de contrato porque la realidad es otra. La realidad, reitero, es que ustedes, la mayoría de los casos, son subordinados. Doctor, vamos a darle la palabra, por favor, habilitemos el micrófono al doctor Sergio Ramírez, que tiene una pregunta y ahorita Gina nos cuenta si quedó clara, respondimos a la pregunta y si no, también para aclararla. Doctor Sergio, ¿ya le habilitaron el micrófono? Habilitado. Ah, listo. Doctor, En este buenas momento, noches. buenas noches, ¿me escuchan? Sí, doctor. Doctor Sergio, qué gusto oírlo. Lo mismo, mi doctor, ¿cómo ha estado? Si esas personas que están Muy bien, muy contratadas bien. en la clínica como prestadores de servicios tienen turnos específicos casi el mismo día, además de noche, eh, ¿qué pasa con eso? Los turnos además se publican. Y además de eso, cuando esa persona no llega, me llaman a mí porque soy el coordinador del servicio. Las dos preguntas es uno, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué tipo de contrato es? Si se puede volver, si es contrato no laboral o sigue de prestación de servicios. Y esa levantada a las 3 de la mañana porque el otro doctor no contestó para mí, ¿qué pasa conmigo si yo estoy también contratado por prestación de servicios, también pongo como coordinador? Uh-huh, uh-huh. Mire, doctor Sergio, la jurisprudencia ha sostenido que otro de los elementos importantísimos para determinar si estamos ante un contrato de trabajo es el tema de la disponibilidad. O sea, la facultad que tiene el empleador de lo que usted está diciendo, de yo puedo llamar a esta persona para que venga y se tiene que presentar, porque yo lo estoy llamando, o sea, esa persona está disponible para mí y está disponible para cuando yo la necesite, él tenga que cumplir las órdenes e instrucciones que yo le doy. Entonces, mire el tema de los turnos, que es muy característico en el tema del contrato de prestación de servicios de médicos y enfermeras. Esos turnos no son consensuados. Esos turnos nadie se sienta con ustedes o con las enfermeras a decirle, a ver, ¿a usted le parece bien el próximo domingo o le gustaría más el lunes? ¿Y usted qué prefiere? ¿Que sea por la tarde o por la mañana? Entonces le voy a poner por la tarde estas 3 horas y le parece bien que le ponga otras por la noche. Eso no existe. Esa situación no existe y los turnos los impone alguien. La clínica, el coordinador, el jefe de recursos humanos, alguien le impone a la enfermera o al médico el turno que tiene que cumplir. Y eso lo tiene que cumplir. Mire, le voy a contar un caso particular de un caso donde un juez de la República decide que no hay contrato de trabajo porque el médico o la enfermera tiene la capacidad o la facultad de decirle a otro médico o a otra enfermera que lo reemplace esporádicamente.
Entonces, este caso que le estoy contando es real. Una persona trabajó 9 años para una fundación médica, trabaja 9 años para esa fundación, y el señor juez decide que porque 2 o 3 veces le dijo a otro médico que la reemplazara en un turno por razones de fuerza mayor o caso fortuito, no porque se iba a Pacini, sino porque tenía grave a un hijo o tenía grave a su padre, y que por esa facultad que tuvo, entonces la prestación no es personal y que ella tiene la facultad, que ella tuvo la facultad de disponer que otra persona la reemplazara, entonces que el contrato no fue de trabajo. Esto es un fallo real que le estoy comentando, y trabajó 9 años. 3 días hizo ese cambio de turnos y decidieron que no era, que por esa facilidad y esa facultad que ella tenía, entonces no era un contrato de trabajo, sino de prestación de servicios. Por esto primero que usted ve que es autónoma, tiene autonomía técnica y directiva. Entonces, doctor Sergio, para su pregunta, pues lógicamente hay una disponibilidad de que yo pueda llamar a una persona a las 3 de la mañana o a las 10 de la mañana y decirle, vengas inmediatamente para acá y tenga que llegar. ¿Eso es una orden? ¿Eso hay que cumplirlo? ¿Eso demuestra subordinación o demuestra autonomía técnica? Yo le contestaría la pregunta de una manera socrática, devolviéndola con una pregunta. ¿Usted puede decir que no cuando lo llaman? ¿Usted tiene esa facultad para decir, no, yo ahora tengo mucho sueño, o yo salgo mañana de paseo y no puedo ir ahora? Si usted tiene esa facultad, estamos ante un contrato de prestación de servicios. Si usted puede disponer de su tiempo y tiene esa autonomía, estamos ante un contrato de prestación de servicios de un médico. Si usted no tiene esa facultad y no tiene esa posibilidad y cuando lo llaman tiene que presentarse, usted está subordinado. ¿Subordinado a quién? A Pero una fíjate, institución. Andrés, que en el contexto de lo que se está haciendo, voy a poner la persona que le están llamando es para que salve una vida, ¿sí? Y en un momento dado, por ejemplo, un código, un código de enfermedad cerebrovascular, eso es una cosa que hay que estar en el momento que hay que estar, no más tarde ni después. Correcto, correcto. Fíjese, doctor. O no decir yo, oiga, no puedo ir porque no quiero, pues por cosa fortuita se puede. Obviamente cualquier persona puede enfermarse, puede tener problemas, pero en el caso donde es una emergencia, realmente, o sea, me necesitan porque es una emergencia. Eso no tiene, desde el punto de vista tanto ético como moral, y tiene que estar. Es lo que yo diría. Si me están llamando a mí, pues si yo estoy de turno, yo tengo que estar ahí. Claro, fíjese, doctor Sergio, que en esto, y cuando lo han interpretado así los jueces, la corte, tal, tienen toda la razón. Siempre hay que evaluar caso por caso. Y lógicamente, usted presta un servicio absolutamente distinto al mío, donde si yo le digo a la asociación mañana que no puedo ir, pues se podrán molestar, necesitábamos urgentemente a Andrés que viniera y tal, pero no hay un riesgo vital, no estoy poniendo en gravedad a nadie ni en situación de riesgo a nadie. Entonces, lógicamente, frente a la contratación de un médico que tiene que responder con estas características, pues lógicamente estamos totalmente de acuerdo en que tener que ir a salvar una vida, pues no me vuelve un trabajador inmediatamente y no estoy absolutamente subordinado. Ahora, esa es parte de mi prestación del servicio como médico. Y entonces, pues lógicamente en ese análisis que estamos haciendo, como usted lo presenta, pues lógicamente eso yo no voy a poder decir que porque usted lo llamaron a las 3 de la mañana para salvar un paciente que se estaba muriendo, entonces usted ya no es un contratista, sino que se volvió un trabajador, porque tuvo que cumplir una orden o porque tuvo que cumplir una directriz. Pensémoslo doctor Sergio, en los turnos. Pensemos en que yo tengo que ir todos los días a la clínica X y tengo que estar de 7 de la noche a 7 de la mañana. Con esta característica que si a las 7 de la mañana el doctor Sergio no llegó a recibirme el turno, yo me tengo que quedar, porque es una obligación. Entonces fíjese que ya no estoy
En el riesgo vital ya no estoy salvando una vida, sino que regularmente yo presto un servicio que es de 7 de la noche a 7 de la mañana o al revés, ¿correcto? Y que tengo obligación de quedarme si no llega el otro médico por la situación que sea, ¿correcto? Entonces fíjese que ya es el caso que usted presenta, no lo puedo abordar de manera inmediata y decir, no, 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 no. Si usted lo llamaron a las 3 de la mañana, doctor Sergio, y fue a salvar una vida, usted ya es trabajador. No, ¿correcto? Eso no, sería una arbitrariedad decir ese tipo de cosas. Pero en lo regular, en ese ejemplo que yo le estoy poniendo de turnos, donde usted no participa, donde a usted nadie le pregunta, donde no es consensuado, donde usted tiene que cumplir con esos turnos mes a mes en el ejemplo que puse durante 9 años. ¿Esa persona es una contratista? ¿Realmente estamos ante una contratista o estamos en un elemento de subordinación característico del contrato de trabajo? Entonces, eso es lo que hay que determinar para que nosotros limitemos, no es acabar con el contrato de prestación de servicios. Ojo con eso. No quiero que nadie deduzca de esta charla que el contrato de prestación de servicios es una porquería y que tenemos que acabar con él. No, el contrato de prestación de servicios debe ser para los prestadores de servicio. Entonces, en el ejemplo que usted pone, doctor Sergio, ese contrato de prestación de servicios es válido y tiene que existir para que el doctor Sergio preste ese tipo de servicios ante circunstancias importantes que se presentan en la vida y en la profesión de un médico. Perfecto. Gracias, Andrés. Perdóname, otra pregunta Sí. referente a las nuevas contrataciones que se vienen o tengo entendido a ver. Es, una persona puede estar contratada con, contratada para que esté de 8 a 12 el lunes, luego el martes, luego el miércoles y el jueves en tres entidades diferentes con, digamos, con contrato laboral, con prestación con prestaciones y todo eso. ¿Puede ser eso posible? Sí. Sí, doctor Sergio, yo puedo trabajar de 8 a 12 en Carulla, de 12 a 6 en D1 y de 6 a 10 en ARA. 3 empleadores distintos, tengo 3 contratos, el Código Sustantivo del Trabajo permite perfectamente el pluriempleo y que uno tenga ese tipo de contrataciones, no hay ningún problema, ¿correcto? Entonces lo puede uno suscribir sin ningún problema, a no ser que alguno de esos contratos fijen la exclusividad. Entonces, si yo ya pacto la exclusividad entre un contrato de esos, ya no puedo trabajar, por lo menos en ese ejemplo que puse en los sitios que son competencia o que son esto, porque yo soy trabajador exclusivo de Carulla, en ese sentido. Ahora, yo puedo trabajar de 8 de la mañana a 4 de la tarde en Carulla y después irme no sé, a trabajar en un teatro de acomodador. Entonces, sí, no tiene nada que ver una cosa con otra y no me pueden decir que estoy violando la exclusividad que firmé con Carulla, porque la exclusividad es relacionada con el giro ordinario que presta Carulla, en ese ejemplo que le pongo, pero perfectamente usted puede estar contratado por un hospital, después por otro y después por otro y prestar ese servicio así. En este caso particular que les estoy comentando de un proceso, eh, el juez comete lo que para mí también fue un error y después la Corte de Casación lo determinó así, y es que dijo que la persona trabajaba en una entidad de 7 de la noche a 12 en diferentes turnos durante diferentes días de la semana, pero que es que trabajaba también en Colsubsidio. Y entonces, y que allá sí tenía un contrato de trabajo, entonces que como ese contrato de trabajo, que es lo que estaba haciendo en el otro, era cuadrarse unas platas y entonces que ese contrato por esa razón era de prestación de servicios. No es válido, no es válida esa interpretación eh, a mi forma de entender y después, pues afortunadamente la Corte falló, revocó ese fallo. Muchas gracias, doctor Andrés. Muy claro. Doctor Andrés, tenemos una pregunta para ya que pueda terminar la otra parte. Pregunta un colega, cuando uno trabaja por contrato laboral, Sí, 12 horas en la noche y madrugada,
por ejemplo, de 6 de la tarde a 6 La de la presentación mañana. ya se acabó. Tranquilos, abramos que bueno las preguntas porque la presentación se acabó. Perfecto. Por ejemplo, Ya. de 6 de la tarde a 6 de la mañana de sábado a domingo, ¿cómo se determina qué son horas extra? Para saber cómo se liquida la nómina, como dominical extra nocturno o solo extra nocturno. Sí, eso hay que sentarnos con un papel y empezar a analizar todos los recargos que hay en cada caso y pues sería muy dispendioso liquidarlo en este momento. A la persona que hace la pregunta, yo me siento con ella y le digo, ella me da ese horario y le digo, mire, esto sería así y así. Hay que tener en cuenta que en este momento en Colombia la jornada nocturna es de 9 de la noche. Sí, de 9 de la noche a 6 de la mañana, antes era de 10 a 6, ahora es de 9 a 6 la nocturna, y la diurna de 6 a 9 de la noche. Perfecto. Entonces, de 9 a 6 de la mañana, pues tendría un recargo nocturno y hay que ver cómo está estipulada, cuántos días a la semana trabaja para liquidar eso y ver porque la ley trae una jornada de trabajo, pero también permite que empleador y trabajador acuerden y repartan esa jornada de trabajo durante diferentes días de la semana. Entonces, pues por eso te digo, habría que sentarse y mirar cada uno de los casos y cómo lo están pagando y lo están liquidando para saber que está bien. Eso pues se revisa con la nómina y tal, pero por eso les decía que es importante el esfuerzo que está haciendo la asociación para que estos canales queden abiertos y revisemos ese tipo de casos y la gente sepa si está pagando bien o si está recibiendo el pago bien y se le está liquidando bien. Pero sí Doctor, sería ahora sentarnos a sacar, pero qué días son, a qué día, a tal hora, entonces sí es dispendioso hacerlo en este momento. doctor, Pero una pregunta. abierto, sí. Tenemos por acá, ha pasado mucho que los médicos, por ejemplo, tenían contratos vinculados, sobre todo los especialistas, y las IPS, digamos, como medida empezaron a pasar esas personas a salarios integrales, y más o menos era como que aceptaban o aceptaban. Y Ujú. también, entonces quisiera que explicara si realmente a uno lo pueden mover los contratos de esa forma. También es como que si tú estás vinculado, de un momento a otro te dicen, bueno, te vamos a pasar a prestación de servicios o viceversa. Pues si nos puede hablar un poquitico qué tan legal es eso y qué medidas se pueden hacer contra ese tipo de abusos, creo yo que se comete. A ver, modificar los contratos sí se pueden hacer. Acuérdate que todos los contratos, tanto en materia laboral como civil, un contrato es un acuerdo de voluntades. Y hay unos elementos que siempre tienen que ser acordados en materia laboral y otros no. La ley le da una facultad a los empleadores para que puedan modificar 3 elementos de los contratos de manera unilateral. La ley dice que el empleador puede modificar el tiempo, el modo y el lugar. Y que eso es lo que se llama en derecho ius variandi, que es la facultad que tiene el empleador para modificar esas 3 cosas. Vamos a aplicarlas rápidamente. El lugar. Yo contraté hoy al doctor Sergio para que preste sus servicios en el hospital de Chía. Yo mañana perfectamente le puedo decir al doctor Sergio ya no trabaja en Chía, sino que me va a prestar esos servicios en USME. Y es una decisión mía como empleador, a la cual él se tiene que someter. Eso es una de las características de la subordinación. ¿Perfecto? Entonces yo puedo hacer eso y decirle al doctor Sergio, le cambio en este momento el lugar de prestación del servicio personal. Entonces, eso puede pasar. Ese es el lugar. El modo. Yo puedo decirle, doctor Sergio, usted trabaja en urgencias y a partir de mañana yo quiero que trabaje en hospitalización. Estoy poniendo ejemplos que de pronto a ustedes no les cuadran muy bien, pero pues yo no conozco muy bien el tema de esos movimientos médicos. Pero se lo puedo decir, usted ya no vuelve a urgencias, sino que usted ahora está en hospitalización o en interconsulta. Y él no me puede decir, no, pero es que usted me contrató, fue para urgencias. No, pero a partir de hoy la cambio. Y en el ejemplo anterior, no, pues que usted me contrató para Chía, no me puede decir que me vaya para USME. No, yo puedo hacer eso. Entonces, modo, tiempo y lugar.
Tiempo. Yo contraté a un trabajador para que prestara sus servicios de 8 a 5 de la tarde. Yo mañana de manera unilateral le puedo decir, mire, mi empresa me estoy dando cuenta que a las 8 de la mañana no tengo que abrirla, sino que la tengo que abrir a las 10. Entonces usted va a empezar a trabajar de 10 a 7 de la noche. Tampoco me puede decir que no. Esa es una facultad que tiene el empleador. En cuanto a cambiar los contratos de prestación de servicios a laboral o a la inversa, pues es un riesgo muy alto que corre el contratante o el empleador, porque si yo, por ejemplo, doctora Betty, la contrato a usted por prestación de servicios estos 6 meses y después la paso a contrato de trabajo a que usted haga lo mismo, pues lógicamente el día que usted decida demandarme a mí, usted va a decir, yo trabajé para el señor Andrés Morales 1 año como trabajador, no 6 meses. Los 6 meses anteriores, que fue contrato de prestación de servicios, era un contrato de trabajo, porque fíjese que me pasó a un contrato laboral haciendo lo mismo. Entonces, si hice lo mismo, pues fui trabajador a 6 meses, no, fui trabajador a 1 año. Entonces, es un riesgo muy alto que corre el empleador y contratante en este sentido. Pasar de contrato de trabajo a de prestación de servicios lo ven muy mal y muy riesgosos los jueces de la República por lo que le estoy diciendo. ¿Cómo así que usted era trabajador y tenía derecho a todas las prestaciones, a vacaciones, al pago de aportes, y lo pasaron a contratista a hacer lo mismo? Y entonces le están quitando ahora las prestaciones sociales y le están quitando vacaciones y lo están poniendo a que pase cuentas de cobro y pague los aportes a la seguridad social. Pues eso sí está pésimamente mal visto, siempre y cuando haga lo mismo. Entonces, fíjese, vamos a poner un ejemplo que pasa. Yo soy trabajador ahora de la asociación. Tengo un contrato de trabajo y estoy trabajando con ellos normal. Y yo me siento con el doctor Fidel y le digo, doctor Fidel, mire, yo no quiero seguir siendo trabajador, yo quiero pasar a contratista porque quiero trabajar en otras partes, porque quiero tener independencia, porque 8 horas aquí me parece mucho y yo puedo trabajar en mi oficina y además hay otras empresas que me están buscando. Entonces, perfecto. Firmamos, terminamos el contrato laboral, lo liquidamos y paso a un contrato de prestación de servicios con la asociación, si al doctor Fidel y a la asociación le conviene que yo sea un contratista, y entonces lógicamente hay una justificación. Yo ya soy independiente, yo ya puedo trabajar en otras partes, yo ya organizo mi horario, soy autónomo. Entonces lógicamente pues podemos llegar a un acuerdo de ese tipo. Pero que el doctor Fidel y la asociación, yo sea trabajador y me digan mañana pase a ser contratista haciendo lo mismo, están muy mal. Van a perder un caso bastante complicado con esa persona porque esa persona los va a demandar y les va a decir, fíjense que yo vengo haciendo lo mismo y ellos me pasaron de trabajador a contratista porque les dio la gana. Entonces es un riesgo muy alto. Y con los pasos del contrato laboral al salario integral, era lo que habíamos mencionado, que eso Ok, nos ha pasado perfecto. mucho. Claro, entonces vamos a poner ese ejemplo. Yo hoy trabajo con la asociación y la asociación me paga a mí 8 millones de pesos. ¿Correcto? Yo soy trabajador de la asociación, subordinado, un contrato de trabajo y mi salario es 8 millones de pesos. Y yo voy donde el doctor Fidel y le digo, doctor Fidel, yo creo que ahí me están pagando muy poquito, mire que los abogados en Colombia ganan más y dará todo el cuento. Y le digo, él me dice, bueno, ¿cuánto quiere ganar? Y yo le digo, bueno, yo quiero ganar 15 millones de pesos, o 16 millones de pesos, o 17, el doble. El doctor Fidel, si yo lo asesoro, yo le diría, listo, páguele eso, pero como salario integral. O sea, usted sí súbale el sueldo a todo eso, a lo que él quiere, pero no le vamos a pagar prestaciones sociales por eso. Y no vamos a tener eso porque él cumple con el requisito de un salario integral, que son 10 salarios más el 30%. Entonces, si Andrés va a ganar 17, 18, 19 millones de pesos, perfecto, démoselos. Pero démoselos como salario integral. Porque fuera de los 18 millones, lo estoy pasando de 8 a 18. ¿Fuera de eso va a ser prestacional? No. Hagámosle ese tránsito, pero con estas características. Entonces, sí se puede hacer. Ahora, la pregunta, doctora Betty, ¿eso puede ser unilateral? No.
El salario, miren, en la pandemia, muchas empresas llamaron a sus trabajadores en la pandemia y le dijeron, Andrés, usted gana 5 millones de pesos, le puedo pagar 2,5 o terminarle el contrato. Entonces es un acuerdo. Yo le digo sí, acepto, págueme 2,5 millones del abogado el sombrero, págueme eso por el tiempo de la pandemia, o le digo no, yo no le trabajo a usted por 2,5 millones de pesos por lo que yo hago aquí, entonces me voy, ¿correcto? Pero existe una prohibición para que el empleador de manera unilateral rebaje el salario que está acordado, porque repito, es un acuerdo de voluntades y en derecho hay un principio que dice las cosas se deshacen como se hacen. Entonces, si acordamos que yo le iba a pagar 5, si le voy a pagar menos, tengo que acordarlo con usted. Si le voy a pagar más, no. Pues me pasa una carta y me dice, vea, ya no va a ganar 5, sino que va a ganar 6 y yo le voy a dar las gracias. Entonces eso, no sé si está claro eso que no se puede Sí, pasar así. sí, o sea, el doctor Sergio levantó la mano, ya le doy la palabra. Sí, lo que pasa es que no, doctor, digamos, muchos especialistas supongamos que se ganaban, no sé, por decirle algo, 12 millones de pesos. Pero de un momento a otro le dijimos, bueno, ya no va a seguir con un contrato vinculado, sino que como usted se gana 12, yo lo voy a pasar a salario integral. O sea, digamos que el especialista no estaba pidiendo que le subieran el sueldo. El especialista simplemente le dijeron eso, pues obviamente porque para el hospital era mejor pagarle el 30%, las prestaciones pues sobre el 70%. Eso era lo que pasaba, no era que le dijeran a la gente que le iban a subir el sueldo, no que a la gente la obligaban a pasarse a salario integral. No sé, así. Básicamente como, le ofrecemos esto. No puede ser impositivo. Además, con una característica, doctora Betty, que dice la ley, y tengan mucho cuidado con esto. La ley dice que cuando yo voy a pasar a un trabajador a salario integral, tengo que liquidar el contrato que está. Ojo, tengo que liquidarlo y pagarle las prestaciones sociales, o sea, cesantías, interés a la cesantía, prima, vacaciones no es necesario, si lo quiero hacer lo hago, pero tengo que liquidar este contrato y suscribir. Acuérdense lo que dijimos, el salario integral tiene que aparecer por escrito. Si no aparece por escrito, no es válido. Entonces, ¿qué pasa cuando no es válido? Que yo a los 2 años voy a reclamar todas mis prestaciones sociales. Voy a decirle a mi empleador, oiga, usted me debe la cesantía, los intereses de la cesantía, las primas de estos 2 años. No, es que usted pasó a salario integral, no lo suscribimos, no quedó por escrito. Y también le puedo decir, y además no me liquidó el contrato anterior. Entonces, ojo con eso. El salario integral y todo lo que sea materia salarial tiene que ser consensuado. Tiene que ser un acuerdo de las partes. Eso Ya, no, acuérdense que la facultad que les dije que tiene el empleador es solamente sobre modo, tiempo y lugar, pero no salario. ya. ¿Correcto? Doctor Sergio, tiene la mano levantada. Listo, gracias. Otra situación que he visto con frecuencia es, nosotros trabajamos en cualquier clínica y esa clínica puedo ver los pacientes que llegan de ahí al consultorio mío de varias empresas y verlo. A partir de mañana, doctor, usted no va al hospital. Puede seguir viendo sus pacientes en su consultorio, pero a partir de mañana, prestación de servicios, ¿no? Está contratado para prestación de servicios. A partir de mañana, doctor, usted no va. Esa es una pregunta. ¿Qué pasa? Doctor Sergio, es que se le interrumpió un poquito y no le escuché bien la pregunta. Nosotros trabajamos en diferentes clínicas y esas diferentes clínicas ven varias compañías. Nosotros, tanto en el consultorio como en la clínica, vemos los pacientes y en ambos, pues en el consultorio mío son mis cuentas y en la clínica, pues las cuentas de la clínica. Y le dicen, a partir de mañana, doctor, usted no está acá, aquí en la clínica. Esa es una pregunta. Y la otra es, muchas compañías están también contratando con prestación de servicios en sus centros y puede ir a los hospitales o a los sitios de hospitalización. Y le dicen, doctor, a partir de mañana, prestación de servicios, usted no va más. Esa la he visto en varias oportunidades. ¿Qué pasa con eso?
Prestación de Cuando, servicios, no, siempre prestación de servicios. La Ujú. persona va 2, 3 días, digamos, a un centro y al hospital cuando va a hospitalizar. De aquí, a partir de mañana, no hospitaliza y además de eso, no va más al centro. La pregunta, doctor Sergio, es si yo como contratante suyo ¿Sí? puedo tomar una determinación de esas de decirle, mire, ya no presta más servicios de interconsultas Sí, aquí en la clínica. sí, señor. En la clínica Sí, sí. y mañana en el consultorio que está pagando arriendo, también o está en la compañía, tampoco. Sí. Lógicamente, para ese tipo de cambios hay que firmar un otro sí, ¿correcto? Porque estoy cambiando las condiciones del contrato que yo le hice a usted en principio, donde le dije que usted va a prestar servicios e interconsultas, tanto en el hospital o en la clínica donde está contratado, o en su consultorio, que puede atender en su consultorio a pacientes que han sido, no sé, operados, intervenidos o cualquier cosa en la clínica. Usted puede seguir atendiéndolos desde su consultorio. Hay muchos casos en que hospitales dicen no, usted solamente puede atender, usted en su consultorio no puede atender personas que hayan llegado al hospital o que hayan sido operadas o tratadas en el hospital y usted solamente puede verlos aquí, ¿correcto? Inclusive conozco procesos de médicos que, por ejemplo, en el consultorio de Colsubsidio atendieron a un paciente que habían operado, esto fue un otorrino, y operó a un paciente en una clínica y después lo atendió en su consultorio y tuvo un proceso disciplinario por eso que terminó con la terminación del contrato de trabajo. Entonces, pero esas cosas, doctor Sergio, hay que modificarlas a través de un otro sí, porque pues lógicamente cuando yo firmé el contrato, en las cláusulas del contrato estaba establecido que yo iba a atender interconsulta y que además tenía la posibilidad de atender en mi consultorio privado a ese tipo de pacientes. Entonces, habría que modificarlo. Ahora, que yo como contratante lo pueda pedir, sí, sí. Ahí no hay una violación del contrato como tal, no, no la habría. Lógicamente habría que entrar a determinar pues si los honorarios se me reducen, porque pues ya no voy a atender interconsulta en la clínica y además no voy a recibir a ese tipo de pacientes que representaban un ingreso para mí en el consultorio privado. Entonces, pero sí lo pueden hacer. Eh, acuérdese que en materia civil todo, mientras no sea una indignidad o una ilegalidad, todo se puede suscribir. En materia laboral no, porque en materia laboral el derecho laboral tiene dos características fundamentales. Una que es de orden público, o sea, el Estado supervisa, está encima de esos contratos y de esas relaciones laborales, vigilándolas. Y la otra es el carácter irrenunciable. Yo, por ejemplo, no puedo firmarle a usted un contrato de trabajo donde usted me pague menos del mínimo o donde yo le diga, no, tranquilo, doctor Sergio, contráteme y no me pague cesantías, no me preocupe que yo, y firmamos. O sea, firmamos en un papel donde yo renuncio a las cesantías, no porque son derechos irrenunciables. En materia civil, la contratación sí es voluntad de las partes. Y lo que le digo, mientras no haya un abuso o una lesión enorme, por ejemplo, es que usted me vende su casa y su casa vale 100 millones de pesos y yo se la compro en 2. Entonces usted mañana va a decir, mire, esto es una lesión enorme, sí, lo acordamos y todo, pero mire el daño, la lesión que usted me generó con ese tipo de contrato y de lo que decidimos ahí. Pero a su pregunta, sí, doctor Sergio, sí se puede modificar eso. Doctor, muchas gracias. Una última pregunta porque ya estamos muy por fuera del tiempo. El término honorarios, a veces nosotros nos confundimos como médico porque a la final nos dicen, bueno, usted va a dictar una charla y estos son sus honorarios, igual pasamos una cuenta de cobro. Entonces, ese término es específico, ¿eso sería como una obra o labor o eso cómo funciona? ¿Cómo lo entenderíamos? Ok, los trabajadores ganan salario Ok. y los contratistas ganan honorarios. Y eso es muy importante y ojo para ustedes y tal,
sobre todo en el tema de certificaciones. En las certificaciones nosotros tenemos que tener mucho cuidado en los términos que usamos. Si nosotros tenemos contratado a alguien, vamos a poner el ejemplo, la asociación, yo mañana le pido una certificación y la asociación que no tiene el conocimiento legal de esto me hace una certificación donde dice, el señor Andrés Morales gana un salario de tanto y el señor Andrés Morales es un trabajador. No, eso no es cierto. Andrés Morales es un contratista y tiene un contrato de prestación de servicios y recibe por honorarios la suma de tanto. Si una trabajadora de la asociación, vamos a poner Janet, un ejemplo, nos pide una certificación, nosotros vamos a decir, la señora Janet trabaja para la asociación en el cargo tal, porque tiene un cargo, y recibe como remuneración salarial el valor de tanto. Entonces, esa es una diferencia que hay que tener muy bien. Y los términos son muy importantes para uno después llevar eso como prueba a un despacho judicial y decir, mire que la certificación decía que él era trabajador y mire que decía que tenía un salario. No están hablando de honorarios ni que era contratista. Entonces, las certificaciones son muy peligrosas y manejemos eso muy bien. Bueno, doctor Andrés, muchas gracias. Quiero saber si alguien tiene una pregunta adicional. Recordar entonces les dejé, por ahora vamos a tratar de manejar el canal de que ustedes pueden enviar algún correo electrónico para que les hagan el contacto si tienen alguna solicitud de asesoría personal con los abogados. Vamos a intentar hacer algunos webinars que sean de temas de interés. Vamos a programar otro relacionado con el tema pensional y también vamos a recibir sugerencias de cuáles serían los webinars que quieren introducir para todos estos temas jurídicos que introducen a todo esto los temas gremiales que empecemos a tratar de manejar. Les agradezco mucho a las personas que se pudieron conectar. En todo caso, esto va a quedar grabado y darle las gracias al doctor Andrés en este horario ya casi nocturno, que se va a salir de horario. Por, Sí. voy a prender mi cámara por haber estado acompañándonos hoy. Y bueno, no sé, entonces aquí dice el doctor Fidel que excelente doctor Andrés, que claro y objetivo y muchas gracias, que muchas gracias dicen algunas personas que todavía están conectadas porque ya van siendo las 8:30 y recuerden que queremos todas las sugerencias, los aportes, queremos que todos los asociados se sientan en confianza para que sigamos hablando de estos temas que a veces son un poquito incómodos para nosotros y que no tenemos mucho conocimiento. Entonces les agradezco mucho la atención y buenas noches a todos. Doctor Andrés, buenas noches. Y lo importante es agradecerle a la asociación y reconocer que ustedes tengan estas asesorías que no terminan hoy, que está abierto este canal para todas las dudas que ustedes tengan. Con Andrea, pues consiguen mi teléfono, mi correo electrónico, ya casi todos ustedes lo tienen. Entonces, para que podamos atender todos y darle las asesorías que ustedes necesitan, que es lo que quiere la asociación. Bueno, muchas gracias y feliz noche. Chao. Gracias a todos. Chao, chao. Tienen los micrófonos apagados, doctor, pero ellos sí están contestando por el chat, lo pueden mirar. Estoy despidiendo. Gracias.